La exploración militar de los territorios vecinos a nuestras fronteras, si lo dejamos, si lo permitimos, quedará para décadas y a lo mejor para siempre, creando para Rusia una amenaza permanente y totalmente inaceptable. Por supuesto, no se trata de la misma organización de la OTAN, es solamente una herramienta de la política exterior de Estados Unidos. El problema es que en los territorios vecinos, en nuestros territorios históricos, se está creando una especie de antirrusia y que se está inflando con armamentos más modernos. Para Rusia y para sus aliados es una especie de la política para contener a Rusia, dividendos geopolíticos, y para nuestro país es un asunto vital de la vida y la muerte, el asunto de nuestro futuro histórico como pueblo. Y no es una exageración, así lo es una amenaza real no solo para nuestros intereses, sino para la propia existencia de nuestro Estado, su soberanía. Es precisamente la línea roja de la que hablamos varias veces. La han cruzado. Las agencias de medios occidentales están conmocionadas con los hechos ocurridos en Ucrania. Las operaciones llevadas a cabo por Moscú contra objetivos militares con el objetivo de neutralizar la agresión ucraniana está causando escándalo, motivando la presión internacional a través del repudio y severas sanciones financieras. Sin embargo, el tema ha sido analizado desde un punto de vista sumamente superficial, tratando a Rusia como una dictadura agresiva y a Ucrania como una democracia victimizada, lo que no se corresponde con la realidad de los hechos. El presidente había estado esperando ansiosamente y finalmente sucedió. Rusia ha alcanzado objetivos dentro del territorio ucraniano. Para Kiev y sus aliados, esto sería una invasión. Para cualquier analista mínimamente racional y neutral, es solo una guerra, en el sentido más puro del término. Durante los últimos 8 años, la guerra en Donbass ha sido vista por Moscú como un conflicto civil dentro de la competencia exclusiva del Estado ucraniano. Rusia ha respetado la soberanía ucraniana durante todo este tiempo, exigiendo únicamente la observancia de los acuerdos de Minsk y el fin de la matanza indiscriminada de la población étnicamente rusa en el este. Sin embargo, la continuidad de la agresión ucraniana llevó al gobierno ruso a reconocer a Lugansk y Donetsk como países, lo que cambia absolutamente la forma de interpretar el conflicto. Ya no es una guerra civil. Con eso, Rusia inició una misión de mantenimiento de la paz para proteger a la gente del Donbass. Teniendo en cuenta que Ucrania es el estado agresor en esta guerra, pacificar el Donbass significa, colateralmente, luchar contra las fuerzas armadas ucranianas y sus milicias paramilitares aliadas. Entonces, en la práctica, la misión de mantenimiento de la paz e intervención humanitaria llevada a cabo por Moscú implica una guerra contra Ucrania, no porque Rusia quiera la guerra, sino porque Ucrania es la que ataca a la República Soberana de Donbass. Do you think you may have underestimated Putin? Thank you. Time to move. Thank you. Thank you. Los gobiernos centralizados de todo el mundo
están dirigidos por gigantescas burocracias estatales. Los políticos son meras piezas de exhibición destinadas a otorgar legitimidad a los supuestos gobiernos electos y para atender los intereses de las élites empresariales a las que realmente representan. A las masas privadas de sus derechos les preocupa menos si el gobierno está dirigido por autócratas o por representantes electos de la burguesía, aunque las élites políticas y empresariales a menudo se inquietan y movilizan su base de apoyo para exigir una parte del pastel del poder. Las políticas de defensa y seguridad nacional de los estados-nación modernos son formuladas por la burocracia civil-militar, denominada Estado Profundo. Considerando que las políticas comerciales y económicas están determinadas por los intereses corporativos y los cárteles comerciales en el marco del orden económico neocolonial impuesto al mundo poscolonial por las empresas estadounidenses tras la firma de los acuerdos de Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Dejando a un lado todas las posturas grandilocuentes y morales de unidad e igualdad, la institución irremediablemente neoliberal, la Unión Europea, en efecto, no es más que la contraparte civil de la alianza militar transatlántica contra la antigua Unión Soviética, la OTAN, que emplea una táctica más sutil e insidiosa de la guerra económica para ganar aliados políticos y aislar a los adversarios que se atrevan a eludir las políticas comerciales y económicas globales establecidas por el bloque capitalista occidental. Los estadounidenses y sus aliados de la OTAN son los expertos de la hipocresía, ya que sus constantes agresiones no solo violan todo el derecho internacional, incluyendo, entre otros, la Carta de la ONU y los principios de Nuremberg, sino que sus acciones también violan absolutamente el propio tratado de la OTAN. El artículo 1 del Tratado de la OTAN establece: las partes se comprometen, tal como se establece en la Carta de las Naciones Unidas, a resolver cualquier controversia internacional en la que se vean involucradas por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales y la justicia, y a abstenerse en sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza de cualquier manera incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. A principios de este año, el presidente Putin envió al presidente estadounidense una propuesta de tratado que garantizaría la paz en Europa. La oferta fue rechazada de plano por los estadounidenses, que jugaron con el texto y se ofrecieron a negociar sobre elementos periféricos, ignorando las demandas de Rusia de que la OTAN cese su expansión, retire las armas nucleares estadounidenses de Europa, desmantele las bases y el equipo que ha colocado, sobre todo en Europa del Este, en preparación para la guerra contra Rusia, y acordar no colocar sistemas de misiles cerca de la frontera con Rusia. En respuesta adicional a la solicitud rusa de negociar un tratado, los estadounidenses exageraron su propaganda contra Rusia y ahora provocan a sus títeres en Kiev para montar una ofensiva contra las repúblicas de Donbass. Una vez más, Rusia quiere la paz, Europa quiere la paz, pero Estados Unidos quiere salirse con la suya y está dispuesto a ir a la guerra. Pero si siguen ese camino, será su último acto de agresión, porque los rusos, al igual que los chinos y los norcoreanos, ahora les han dicho a los estadounidenses: queremos la paz y estamos dispuestos a lograrla, pero tu agresión se detiene aquí. Se dice que las sanciones occidentales que seguirían a una eventual invasión serían extremadamente duras para Rusia. No cabe duda de que a corto plazo perturbarían la inversión extranjera y obligarían a Moscú, primero, a tomar represalias y después a diferenciar su mercado de importación y exportación. Pero aunque las sanciones serían un gran negocio para Estados Unidos, también serían muy perjudiciales para la Unión Europea. Por ejemplo, bloquear la entrada de funcionamiento del gasoducto supondría para la Unión Europea renunciar al suministro de gas a un precio limitado. La Unión Europea importa de Rusia alrededor del 40% de sus necesidades de gas, por lo que un bloqueo de los suministros no sería tanto una amenaza para Moscú como para Bruselas, porque haría que la aplicación de las sanciones occidentales contra el Kremlin se autocastigaría.
Moscú ya ha autorizado la construcción de un nuevo gasoducto a través de Mongolia, que llevará el gas ruso a China, que necesita energía para mantener su crecimiento. Para Europa, sin embargo, el escenario sería complicado. En caso de una nueva reducción del gas disponible, el precio aumentaría hasta niveles inaceptables para los países de la Unión Europea, que se verían obligados a proceder de forma aleatoria y no con una política común, dadas las diferentes opciones. No es casualidad que Draghi ya haya señalado que Italia no se adherirá a las sanciones que afecten al sector energético. Incluso Alemania, que tiene el gas ruso como principal fuente de suministro energético, se vería obligada a recurrir al carbón, lo que haría saltar por los aires todas las limitaciones medioambientales y no supondría una solución a corto plazo del problema. También en el plano financiero, aunque Moscú lo tendría difícil, surgirían problemas estructurales para Europa, dada la exposición de varios países a Moscú, quinto socio comercial de la Unión Europea, que asciende a 56.000 millones de euros, que obviamente ya no serían reembolsables. Estas deudas ya no serían recuperables y las repercusiones para los bancos serían extremadamente graves. A cambio, dado que la exposición de Estados Unidos es mínima, este país no tendría problemas a corto o mediano plazo para interrumpir los flujos financieros con Rusia. Además, existe la amenaza de que Moscú se retire del sistema de transmisión financiera SWIFT, que une a 11.000 bancos de 200 países. La decisión perjudicaría a Moscú, por supuesto, pero no hasta el punto de paralizarla, ya que estaba preparada desde 2014 para este escenario. Del mismo modo, la inclusión de los bancos rusos en la lista negra tampoco tendría efectos especialmente graves para Moscú. Excluir a Moscú del SWIFT sería el boomerang más clásico, ya que provocaría una serie de reacciones en cadena por parte de los países hostiles a Estados Unidos, que correrían el riesgo de convertir la economía internacional en un choque de bloques. La primera y más importante consecuencia sería la aceleración del proyecto de infraestructura financiera independiente decidido por Moscú y Pekín. Dado el peso y la aparición de economías no alineadas con Washington y Bruselas, ahora líderes intercontinentales de la deuda y ciertamente no de las políticas expansivas, el riesgo de una implosión sistémica a corto plazo parece bien fundada. La pregunta ineludible es, ¿está Occidente realmente preparado para un reinicio que también castigará duramente sus intereses, para dar aún más fuerza y perspectiva estratégica a la alianza entre Pekín y Moscú? Y todo esto por Ucrania y su gobierno nazi.